Queridos amigos, en el viaje que dura toda la vida de la investigación y del estudio del conocimiento de nuestra tierra, no paramos de encontrarnos sorpresas que nos encantan, sorpresas que pueden ser lugares, que pueden ser objetos, y sorpresas que pueden ser personas por su sabiduría o personas que hacen el mismo viaje de investigación que hacemos nosotros. Pues esto viene al hilo porque recientemente he estado investigando nuestro pueblo hermano de Alarón de la Torre, un pueblo maravilloso con una historia increíble que me deja deslumbrado, y por este camino de investigación me he encontrado a un gran investigador, y lo primero que he hecho es acordarme de ustedes, que tenían ustedes que conocerlo, merece la pena. Por eso tenemos que agradecer que haya venido a visitarnos el profesor don Carlos San Millán. Bienvenido, profesor don Carlos. Buenas tardes, gracias de verdad por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre. Don Carlos es profesor, doctor en Historia y Geografía, ¿no? Corrígeme. Doctor en Historia de la Educación. Desde hace ya muchos años. Desde hace varios años, profesor de secundaria, también en la universidad, bueno, un hombre ocupado. Apasionado de la investigación. Apasionado de la investigación al 100%, es lo que más me gusta, junto con la enseñanza en secundaria y en la universidad también. Y resulta que me pongo a investigar y no puedo dar un paso en la historia sin leer alguno de los trabajos de profesor Carlos San Millán, y aquí los tenemos, y no están todos, ¿verdad? No están todos los que son no una pequeña muestra, sino una muestra significativa, pero también faltan algunos verdaderamente interesantes. Sorprende la historia que tiene Alarón de la Torre, tan grande, tan importante. Yo creo que sorprende como sorprende la de todos los pueblos del Valle del Guadalhorce, de la comarca, en el momento que un pueblo es pueblo como tal, tiene un pasado, porque tiene un presente y a ese presente se llega por un pasado. Entonces yo soy de la opinión de que la historia no se escribe solamente con grandes órdenes religiosas ni con grandes personas, sino la historia la escriben todos y cada uno de los ciudadanos que han formado parte de ese pueblo, ¿no? Y la tiene Alarón de la Torre como la tienen otros pueblos, ¿no? Pero en este caso, que vamos a hablar de Alarón de la Torre, la tiene y curiosa, grande, y si investiga uno de ellas, pues te encuentras con sorpresa. Y cada uno de estos libros es un inmenso trabajo que lo llevas dentro. Sí, la verdad que cada uno de estos trabajos pues empiezan todos con esa curiosidad de la investigación, del conocer el pasado en el que uno vive. Arranqué en el año 2003-2004 aproximadamente, y desde el primer libro que salió como tal en el 2005 hasta el último que salió en noviembre del 2019, pues han sido 17 volúmenes dedicados. 17 volúmenes. 17 libros dedicados exclusivamente a Alarón de la Torre. Cualquiera lo diría, que un pueblo que a lo mejor la gente relaciona con vivero, que relaciona con palmera, que relaciona con... pues tiene su historia, y es la historia de todo y cada uno de los ámbitos que forman parte del pasado de una ciudad, desde la educación hasta la sanidad, pasando por personas importantes, pasando por los grupos políticos de comienzo de siglo, por un montón de temas y de hechos. Y aquí los vemos en la fotografía y en los libros de la historia, los personajes tan importantes que ha pasado por Alarón de la Torre, las tradiciones, cómo se conservan en cada libro. De todos estos libros, es una pregunta comprometida, ¿eh? ¿Cuál te sientes más orgulloso? A mí realmente siempre que me hacen esa pregunta digo que no me quiero engañar a mí mismo, entonces no puedo elegir uno, pero no porque sean muchos 17. Yo en ese sentido también lo sigo considerando poco, porque supone que todavía quedan muchos ámbitos que investigar. Sí, te quedan temas todavía. Todavía me quedan muchísimos temas, podremos tener 14 o 15 temas y en medio de cada uno de esos temas podría ser otro tema. Lo que sí está claro es que cada libro tiene su punto de inflexión, de pensamiento, de parada, porque cada uno para mí ha supuesto buscar, como yo digo, una aguja en un pajar, y cuando se busca una aguja en un pajar y al final la encuentra, eso te llena de satisfacción. Entonces no me quedaría con ninguno, me quedo con todo. Lo que sí está claro es que en cada uno tengo siempre, como yo digo, su recuerdo, su momento más importante y sobre todo su valía, porque un libro tiene una valía inmensa, que es el reconocer al pueblo y el dejarle al pueblo un legado de historia, de lo que han sido y de lo que explica de lo que somos. Eso es indiscutiblemente. Efectivamente, eso queda ya para la posteridad. Eso queda para la posteridad. ¿Cuál es el último? El último que hicimos, este que está aquí ahí a la derecha delante, es el de la sanidad. Porque Alarón de la Torre es el primer núcleo de la localidad malagueña que tiene un centro rural de higiene y casa para el médico. Prácticamente hasta el final de la Guerra Civil, en el caso de Málaga y de España, no existían, diríamos, las casas para los médicos, existían solamente lo que era que a un médico de APD, que se llamaba los médicos de atención primaria domiciliaria, se les destinaba a la localidad y entonces ellos tenían que alquilar una casa o bien se la
o bien ellos, a través del ayuntamiento, le sufragaban los gastos, pero no existía como tal ni un centro de salud, ni existía la casa del médico. Y Alhaurín de la Torre es el primer pueblo de la localidad, luego le seguirían otros, por ejemplo, como Guaro y demás. Entonces, es el primer centro de la localidad, perdón, de la provincia de Málaga que cuenta con un centro rural de higiene y casa para el médico. El primero en la provincia de Málaga que tiene un centro rural de higiene y casa del médico. Algo que no conocíamos. Algo que no conocíamos, que no se sabía realmente, y entonces pues a través de este libro hemos conseguido toda la documentación de quiénes fueron los que trabajaron en el... Hemos tenido la oportunidad de hablar con los constructores o con los albañiles que trabajaron en la casa del médico, hemos tenido la oportunidad de conocer toda la planimetría, de analizarla con perspectiva de tiempo, identificar a todo y cada uno de los personajes prácticamente en su totalidad que acudieron a la inauguración del centro de salud. Esto es una labor impresionante, identificar a cada persona. Sí, para eso es verdad que yo lo que le decía antes en los previos, que eso no es una cuestión sola mía. Yo siempre digo que yo pongo el interés a la hora y luego tengo detrás mía un equipo impresionante que lo forman mi querido amigo Miguel Barrionuevo de Alhaurín de la Torre, don Antonio Rocha, personas que conocen el pueblo porque yo no soy de Alhaurín de la Torre. Sí es verdad que yo digo que me han adoptado por lástima, soy hijo adoptivo y yo creo que me adoptaron por lástima de lo pesado que era, ¿no? Pero ya digo que en este caso es un libro en concreto que lo presentamos a finales de noviembre en un acto muy emotivo porque vinieron los hijos del médico. ¿Está fresquito? Está fresquito. Ese salió prácticamente a finales de noviembre, el día 29 o 30 de noviembre, si no mal recuerdo, lo presentamos en Alhaurín de la Torre y es la última publicación que hemos hecho, ¿no? Recogiendo pues cómo era la sanidad, quién eran los que formaban, diríamos, el equipo médico, con qué trabajaban, cuáles eran los sueldos, es decir, en definitiva, cómo funcionaba la sanidad en Alhaurín de la Torre a mediados del siglo pasado. ¿Y anterior a este? ¿Cuál? Pues anterior a ese en concreto, tuvimos, si no mal recuerdo, este libro que tiene que estar por aquí, lo tengo yo muy cerca, y otro de los libros que me apasionan a mí, Alhaurín de la Torre en el Popular. Ese lo tengo yo también. Entonces, es un libro en el que yo me emociono por una sencilla razón, yo siempre soy muy crítico, y me preguntáis, me vais a permitir, pero yo digo que hoy faltan periodistas de alto copete, porque hoy el periodista vive muchas veces de las fuentes de información que hay colgadas en las redes, que no son informaciones que se contrastan. No son fiables. Y no son fiables. Entonces, hoy que tenemos, sin embargo, mucha información, no tenemos un gran conocimiento, porque no lo contrastamos. Los periódicos, por ejemplo, de la Málaga del primer tercio del siglo XX, unos periódicos sobre los que ha investigado como nadie Juan Antonio García Galindo, al que le profesa una gran amistad y un gran cariño, pues siempre hablo con él, digo, el Popular, la Unión Mercantil, no tenían que envidiar nada a los periódicos de hoy, como por ejemplo el Diario Sur o La Opinión. Entonces yo acudí simplemente para darle vida, a rescatar en definitiva del oscurantismo, del silencio en el que permanecían las noticias de Alhaurín de la Torre en el Popular en estos 5 años de la Segunda República. Pero no acudí a recoger una noticia y plasmarla sin más, sino a darle vida. Entonces en aquella época no había cámaras de fotografía, salvo contada 1 o 2 de cada periódico, que estaba el fotógrafo, y además editaban a los lugares, pero no se le daba mucha más información porque tampoco había mucho más espacio. Entonces yo a cada noticia la rescaté, acudí a ella, tuve que mirar periódico por periódico, no a través de internet, sino acudir, lógicamente, a hemerotecas, presencialmente a los archivos, y así pues... ¿Archivos físicos? Archivos físicos, como el archivo, por ejemplo, el Archivo Municipal de Málaga, o el archivo de la Biblioteca de la Avenida de Europa en Málaga, y recuperar pues la lectura, así rápida, pero sí precisa, durante 6 años, periódico por periódico, día por día, ¿no? Más de todo. 6 años, uno por uno, para buscar las noticias de Alhaurín de la Torre. Qué labor tan grande, ¿no? Una labor de muchísimas horas. Esto se hace porque uno siente pasión, igual que el que se tira horas y horas en una biblioteca, en una calle con una bicicleta o viendo películas, yo me tiré recopilando todas estas noticias a las que yo luego le he ido dando vida indiscutiblemente. Y luego has contrastado esa información con los datos de los datos de otro archivo, y sobre todo la he contrastado con otros periódicos. O sea, cada una de las noticias del Popular, aquí recoge toda la del Popular, pero además miraba el Popular, y si ese día, en 2 días antes o 2 días después, había salido también, o bien en Amanecer, o bien en la Unión Mercantil, o bien, por ejemplo, en Diario Málaga o El Cronista, que eran los 5 periódicos que pilotaban sobre ese momento en Málaga. Y solía haber mucha diferencia, había diferencias cuando, no todas las noticias salen, por ejemplo, las que salen en El Popular, un periódico de ideario republicano de izquierda, frente, por ejemplo, a la Unión Mercantil, que era más conservador. Pero lo que sí está claro es que eran los 2 periódicos de cabecera. Si a lo mejor una noticia era importante, interesante, pues sí salía a lo mejor en el Amanecer, o si era, por ejemplo, a lo mejor también curiosa por el bando conservador, pues salía también a lo mejor en El Cronista. Pero toda y cada una de las noticias están contrastadas, los nombres que se citan, la veracidad de las mismas, se ubican lugares, espacios, es decir, pusimos como yo digo, le dimos vida a noticias que estaban en silencio en un periódico, olvidadas totalmente. Fue una labor muy bonita. Noticias que la gente ni siquiera sabían que habían ocurrido, o sea, aparecen sucesos que la gente a lo mejor no llega ni siquiera a saber a través de sus familiares que habían pasado en la localidad. ¿Hay otros datos curiosos que se nos han escapado en la historia y hacen de Alhaurín de la Torre exclusiva? Bueno,
Sí, bueno, la exclusividad yo siempre la digo que es, la exclusividad la da el interés que uno tenga por lo que uno hace. Yo siempre he dicho, pues esto, como lo decía también, ahora hablaremos de él, de Alberto de Mersema, que no se ama lo que no se conoce y no se quiere lo que no se ha vivido, ¿no? Entonces la exclusividad de la Orden de la Torre yo la diría es que yo soy un apasionado de la Orden de la Torre porque yo me he empapado de la Orden de la Torre y tiene su historia. Tiene, por ejemplo, pues como hemos dicho antes, a lo mejor el centro de salud, que era el primero de la provincia y se nos había escapado. Pero es que tiene, por ejemplo, a una hemeroteca que lleva el nombre de Alberto de Mersema de Titren y que fue una persona que se ve involucrada en la Segunda Guerra Mundial y que llega a Málaga. Va a haber ciertos temas que no merece la pena ahora comentarlos porque no vienen al caso, pero es una persona que aparece por España con 20 años y que domina 6 idiomas. Sí. 6 idiomas. ¿De qué nacionalidad era? Era francés, nació en Dunkerque. Entonces una persona que arriba en la Orden de la Torre, como otros muchos, por ejemplo, como el coronel von Hartmann, como algunos otros personajes curiosos, y entonces esa persona fue curiosa porque fue el que escribe el primer, hasta el momento, yo siempre digo hasta el momento, a mí me gusta hablar con mucha propiedad, no sé si algún día en algún archivo puedo encontrar algún documento que diga una primera historia de la Orden de la Torre, pero mientras no se demuestre lo contrario, el primer libro de la Orden de la Torre lo escribió Alberto de Mersema. Muy correcto, la ciencia es así, por el momento. Por el momento. Entonces, el primer libro él lo escribe en el año 67, obtuvo el premio de la Diputación Provincial, un pequeño librito, a la Orden de la Torre, Bosquejo Histórico, y yo acudo 40 años más tarde por el tema del apellido que llevaba, por el tema de que la hemeroteca llevaba su nombre. Creían muchos que era alemán, pero era francés, ¿no? Y entonces en ese libro está recogida su biografía, además luego también, que aparece por aquí, si me permite, Fernando, sí, aparece también lo que es en la reedición del libro, el suyo, que era este de aquí, Bosquejo Histórico. Esa es la portada, además está el libro íntegramente recogido, el facsímil, dentro de su biografía, del primer librito, que vamos a decirlo así, coloquialmente, sin menospreciarlo, ni mucho menos, que se hizo sobre la Orden de la Torre. Y eso fue en el año 67. A raíz de eso, ese hombre es más que conocido. Es verdad que se le conocía en el pueblo, pero se le conocía por el nombre. Pero entonces hemos podido saber que fue el que se encargó de hacer, por ejemplo, el escudo de la localidad, que él tenía un libro escrito con José Luis Estrada Secalerva de la historia de Coín, y que además había hecho otras muchas cosas. Era además una persona, como digo, que era no bilingüe, es que manejaba 6 idiomas, hablaba perfectamente el alemán, el flamenco, el inglés, francés, portugués. Era verdaderamente una eminencia. Sigue siendo, hoy en día, quienes me conocen, mi gran incógnita. ¿Quién era Alberto de Mersema? Dirigió hoteles, sigue siendo una incógnita, un personaje muy peculiar porque dirigió hoteles, trabajó en un hotel en el interior de la Alhambra, todavía sigue siendo. Yo creo que estamos todavía en un momento, obtuvo muchos premios, escribía en revistas sudamericanas. Hoy cualquiera escribe, con todo mi respeto. Sí. Otra cosa es en el escenario en el que lo haga y desde qué atalaya lo haga. Pero cualquiera escribe. Desde el objetivo que lo haga. En aquella época no era fácil escribir. Sí, totalmente. ¿Y qué otras cosas? Es que me está dejando fascinado. ¿Qué otras cosas? Que fascinado no. Yo soy un aprendiz. Yo he dicho siempre que aceptaba enormemente vuestra invitación, pero que yo era realmente un aprendiz que esperaba estar a la altura de lo que aquí tenéis en Fion Televisión, porque yo soy un aprendiz simplemente. También tuvo a la Orden de la Torre durante la Segunda República en Los Alcaldes, en el libro que hemos visto por aquí sobre los alcaldes de la Orden de la Torre, también tuvo bastante historia, ¿no? Bastante sí, a la Orden de la Torre tiene una historia verdaderamente... Con sus partidos políticos. Con sus partidos políticos. No me he traído algunos de esos, pero sí es verdad que tengo hecho un inventario. Esos otros libros no me he traído ninguno porque tampoco me los quería traer todo, pero sí es verdad que a la Orden de la Torre hay que ver que es una localidad muy cercana a Málaga, que vive directamente del campo, son todos agricultores, son tierra de labor, y entonces la mayor parte del pueblo estaba dedicada a lo que era la agricultura. Pero como estaba en la mayoría de los pueblos, es que no había otra actividad. Es decir, lo que tenemos que ser muy coherente, muy sensato, y es que la actividad industrial llega a la provincia de Málaga, como llega a Andalucía y como llega a España, a las grandes capitales. Pero las localidades, salvo localidades más punteras, como le puede pasar a Antequera, o le puede pasar a Linares, otra, el incorporarse al tren de la revolución industrial es difícil, no, es que es casi un imposible, no lo hacen. Claro. Entonces se van a incorporar a la actividad agraria, no, es la que tienen, es el trabajo del campo que nunca debemos de abandonar, ¿no? Que ahora está tan de moda con los temas actuales de la televisión y demás. Bien, dicho eso, es realmente a la Orden de la Torre una localidad que, como todo el mundo vive del campo, sabemos lo que era también la actividad del patrón, pues hay mucha, diríamos, reclamación continua, muchas protestas en el campo alaurino, como lo hay en otros lugares. Y es verdad que en Alhambra de la Torre se forman también numerosas asociaciones obreras que van a reclamar, lógicamente, sus derechos, su jornada, su salario. Y sí hay verdaderamente un trabajo muy importante en la Segunda República de partidos políticos que surgieron, ¿no? Ello responde a la política del país en aquel momento de apertura hacia la fundación de nuevos partidos políticos. Exactamente, o sea, yo no soy un experto en casi nada, pero sí hay que entender, y eso se sabe y se ve, que en España el periodo de la República, como no será luego el periodo de la dictadura, son periodos realmente de numerosas agitaciones, entendiendo la agitación para mí como de movimiento, de actuaciones, de nuevas apariciones. Había gente con mucha inquietud. Yo lo que siempre digo es que cuando hablamos cuando hablamos de la historia del pasado, hay que tener en cuenta
que siempre hay en cada pueblo, pues como lo ha habido en Pizarra y como lo ha habido en todos los pueblos, siempre hay gente que tiene mucha inquietud. El problema es que yo creo que esa gente no la hemos sacado, y es también por lo que yo siempre clamo y reclamo. Hay que acudir al pasado, pero no porque tengamos que vivir del pasado, sino que el presente lo entendemos si verdaderamente sabemos el pasado. Y eso es indiscutible. A veces somos lo que somos porque hemos tenido un pasado que nos ha catapultado hacia eso. Es así, yo siempre, hoy quiero romper una lanza, me deja y me permite que lo diga, es decir, yo he escrito tantos libros, pero no porque yo soy muy humilde y muy sencillo, pero porque me he encontrado con gente en Alhaurín que me está ayudando, que me está apoyando, y porque me he encontrado con un ayuntamiento, con un alcalde que apuesta, y por una área de cultura que indistintamente al concejal o la concejala que haya estado, ha apostado por recuperar su historia. A eso iba yo ahora. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre está volcado con su historia y su cultura. Al 100%. Mire, yo siempre, y además me alegro y me felicito a mí mismo, sin ser narcisista, de que yo aplaudo al alcalde de Alhaurín de la Torre como aplaudo a los concejales que han pasado por el área de cultura. Porque yo siempre que he llegado con un proyecto han dicho, profesor Don Carlos, no hay problema. Entonces, eso para mí no tiene precio. Yo no cobro absolutamente nada, nunca he cobrado nada, pero no lo digo como reclamando, sino al contrario, porque es que no lo necesito. A Dios gracias, yo tengo mi trabajo de secundaria, de universidad, y no he necesitado cobrar nada, pero sí alabo, aplaudo y manifiesto mi enorme alegría porque cualquier proyecto que a Alhaurín de la Torre se le presenta, con una seriedad de investigación, lo va a sacar a la luz. En mi humilde opinión, también esa es la mejor garantía de un buen trabajo. No hacerlo por lo que vas a ganar, sino por pasión. Claro, vamos a ver, es que yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, yo, si luego podemos mencionar a lo mejor lo del proyecto Pizarra Huérfanas, pero cuando uno hace algo realmente por pasión, está claro que ahí hay material. Tiene buen pelaje. En Cádiz suelen decir, cuando cogen un libro, dice, esto tiene buen pelaje, ¿no? Cuando se coge un libro que se ha hecho con pasión, cuando se coge un libro que se ha hecho con un interés, pero el interés del único y exclusivamente conocimiento para el pueblo, pero no el interés personal, al final eso tiene un interés infinito. Queda plasmado para el pueblo, sí. El pueblo conoce su historia y el pueblo habla en primera persona. Cuando el pueblo no conoce su historia, habla con un desconocimiento, y yo ya no sé ni si en tercera o en cuarta persona. Es que no habla, no conoce su pasado. Y el desconocimiento es un motivo de perder patrimonio. El desconocimiento es que es muy atrevido. Yo siempre digo, Fernando, que la ignorancia es lo más atrevido que hay. Cuando una persona es ignorante de su pasado, no habla nada más que, como yo digo, de esa información que le está llegando hoy en día a través de las redes sociales, como yo le digo a mis queridos alumnos de secundaria, de esos emoticonos, pero que no tienen ni el mayor análisis ni la mayor rigurosidad, porque cada día vamos hacia cuestiones mucho más, como yo digo, volátiles, hacia cuestiones más simplonas. Y entonces escuchas debate, escuchas conocimiento de gente que dice, pero ¿dónde se ha informado? ¿Dónde se ha documentado? Si no sabe ni lo que está diciendo, ¿no? Ya había un sabio griego, creo que era, que decía que el ignorante afirma saberlo todo, el sabio afirma dudar de todo. Claro, yo digo, alguien me decía el otro día, dice, profesor Don Carlos, ¿sabrá usted ya todo de Alhaurín? Digo, que va, cada día tengo más interrogantes, porque cada uno de los libros que he ido escribiendo me va dando y me va abriendo otra puerta para seguir adelante, para seguir diciendo, pero bueno, ¿y esto por qué ocurría? Y está claro que además te permite ver la vida de otra manera. Yo siempre he dicho que cuando una persona tiene conocimiento, pero conocimiento en el sentido de cada uno en lo suyo, y encima un conocimiento a lo mejor plural de lo que ocurre en tu entorno, de lo que ocurre en tu entorno más cercano o menos cercano, yo creo que te siente además más feliz. Sí. Porque puede opinar con conocimiento de causa. Y te sabes que dice, hasta donde yo sé, es así. Es como le decía lo del libro de Alberto de Merseman. Yo digo que mientras no se demuestre lo contrario, es el primero. Pero no digo nunca que es el único. No. Porque puede mañana llegar en algún archivo, en alguno de los miles de archivos que hay todavía con kilómetros y kilómetros de estanterías de material. Pues a lo mejor hay ahí algún folleto o algún pequeño librito que no se llegó a publicar, pero que está fechado en 1890. Y que puede abrir la puerta a un pero campo. Yo nunca voy a decir, este es el primer libro. No, ese es el primero mientras no se demuestre lo contrario. Y eso ya te da un punto, diríamos, de madurez y de reconocimiento de que no puedes hablar como hoy en día la gente habla en los sitios, ¿no? Con una contundencia y de forma categórica cuando muchas veces no ha acudido ni siquiera a un archivo. Pero además esta pasión que tiene Carlos San Millán, estas ganas de transmitir conocimiento y de hacer, él esfuerza porque nosotros tengamos conocimiento, él no lo necesita, quiere que lo tengamos nosotros, lo transmite a sus alumnos, ¿verdad? Sí, bueno, hace una labor de investigación con tus alumnos. Mi pasión son mis alumnos, ellos saben que son mi vida, yo lo digo donde voy, los miro a la cámara, mi pasión son mis alumnos, mi familia, pero mis queridos alumnos del Colegio de la Tabal, en secundaria, en Málaga, donde yo imparto clase y donde soy el jefe de estudio, tengo para mí también ese privilegio porque mis alumnos son mi vida, como debieran ser la vida de todos los profesores, porque estamos educando, pero también estamos enseñando, las dos cosas al mismo tiempo, y estamos educando para un futuro. Yo les digo a mis alumnos cada día que me estoy poniendo mayor y que ellos son lo que voy a dejar. Si yo no me esfuerzo, ellos no se van a esforzar. Está claro. Ese mensaje hay que hacerlo a diario y hay que venderlo a diario. Entonces,
Yo esta labor de investigación también la llevo con mis alumnos desde hace ya 10 años. Cogemos un tema, unas veces podemos acudir a archivos, otras veces no podemos acudir, pero como mínimo trabajan con fuentes bibliográficas. Ellos tienen que aprender a informarse, tienen que aprender a documentarse, tienen que aprender a contrastar información, tienen que aprender a redactar y sobre todo tienen que aprender a escuchar a otras personas, no solo a su profesor de historia. Entonces siempre que cogemos un tema, pues traemos a algún investigador, algún especialista que sea en ese ámbito el que más prácticamente conoce, si no de la provincia de Andalucía, de España, lo invitamos para que tengan con ellos una sesión de trabajo. Y notas que a ellos les emociona, les entra ese gusanillo, ese gusto. Claro que les entra, vamos a ver, yo siempre digo que uno... ser descubridores de algo. Claro, la investigación, yo siempre digo que a nadie le tiene que disgustar. La investigación es algo que le tiene que gustar a todo el mundo, es que le gusta a todo el mundo. Es decir, yo digo siempre que aquel que le gusta pasear en bicicleta, si un día hace 1 kilómetro y al día siguiente se propone 2, él descubre, ya no es la palabra tan... descubre que es capaz de hacer 2 kilómetros y ese día se siente más feliz. Cuando todos somos niños, porque no podemos perder el norte de que todos hemos ido a la escuela. Y cuando hemos ido a la escuela, tenemos el recuerdo de aquel alumno, aquel profesor que te motivaba, que te hacía cada día más ganas de ir a la escuela. Eso que se dice hoy en día, ¿qué niño tiene ganas de ir a la escuela? Pues sí la tiene. Llegado el momento, sí tiene ganas de ir, pero claro, le tienes que transmitir desde la posición de docente que tú estás con tus alumnos. Si no le transmite eso, los niños lo ven. Eso lo ven, pero vamos, es que hasta en la distancia. Tiene que ser difícil hacerle llegar a sus mentes la pasión y las ganas por aprender y por saber. Es muy difícil, pero yo sí, siempre digo lo siguiente. El alumno, lo acabo de decir ahora, el alumno es un, como yo digo siempre, el alumno desde que accede y entra al interior de la clase está observando. Yo siempre digo que los alumnos saben más que yo. Por lo menos visualmente, porque si yo tengo 30 en clase, yo tiene 60 ojos, yo tengo solo 2. Quienes me conocen saben que yo lo hablo así. Eso es una verdad como un templo. Entonces, a ellos no se le van a escapar cosas que a mí se me escapan. El contenido conceptual puede estar en un segundo plano, pero el contenido visual lo tienen ellos. Y ellos se dan cuenta si tú vas con ganas. Si tú vas con ganas de enseñarle, de transmitirle, de motivarle. Y al final lo vemos, porque todos hoy en día, los que somos ya más adultos o menos adultos, los que hemos dejado la escuela atrás, cuando echamos la vista atrás y recordamos a nuestros profesores, te acuerdas del que te exigía, sí. No te acuerdas del que te hacía perder el tiempo. Pasaba de ti, el que te hacía perder el tiempo, en aquel momento te reías con él, pero con ese no aprendiste. No, ese lo cae en el olvido. Ese cae en el olvido. Sí, totalmente. Te recuerdas, porque luego la vida es exigencia, la vida es compromiso, la vida es interés y la vida es sobre todo ser serio. Y un gran ejemplo de ese trabajo es el que tenemos aquí, ¿no? Ahí lo tenemos, el de la colonia. Este es un gran ejemplo de un trabajo de investigación que hicieron los alumnos del profesor don Carlos San Millán, la historia de la colonia Santa Inés, que todos conocen dónde está, la preciosa barriada malagueña, con una historia apasionante. Qué trabajo de investigación, con fotografías, con archivos, hecho por los alumnos. Hecho por los alumnos, es decir, ese fue el primer, es decir, yo siempre digo que un profesor, yo creo que nunca, mientras Dios me dé fuerza y ganas, nunca voy a dejar, no de innovar, ojo, hay que tener muy claro que tampoco es innovar. Yo siempre he dicho, suelo utilizar una cita para cada uno de los exámenes que le pongo a mis queridos alumnos, y siempre digo que todo está dicho, pero como nadie escucha hay que repetirlo 1000 veces. Viene a colación de decir, yo no soy tampoco descubridor de tantas cosas, sino que lo que hago es mirar continuamente lo que se ha ido haciendo, porque los docentes de antes, desde mi modesto punto de vista, ideaban más que ahora, porque entonces ellos no tenían recursos. Nosotros hoy dar una clase de historia de cualquier otro, que me perdonen los docentes que digan este hombre está soñando, pero es que es muy fácil. Claro. Como tenga un poco de ganas, es que disfruta en la clase, claro. Porque a golpe de ratón lo tenemos todo. Sí. Y encima no tenemos una unitaria, tenemos una graduada, por así decirlo. Tenemos un primero de la ESO, un segundo de la ESO, pero es que antes un maestro tenía que tener una amalgama de recursos sin tenerlos para desarrollar una clase, que hoy es muy fácil. Viene esto a colación para decir que yo con ese libro, pues bueno, lo que hice simplemente a los alumnos es decir, vamos a tratar de empezar a nosotros a hacer historia. Porque la historia de la República, la historia de la Segunda Guerra Mundial, eso lo tenemos que saber como contenido conceptual. Pero eso está ahí. Pero si tú no escribes, si tú no investigas, si tú no acudes a fuentes, tú no vas a tener solución de continuidad luego ni en bachillerato ni en universidad. Y empezamos hace 10 años justo por el primer trabajo, que fue el que, como el Colegio de la Tabal está justo al lado de la colonia de Santa Inés y en la zona del Puerto de la Torre en Málaga, pues entonces yo empecé con ellos a investigar. Empezamos a ir puerta por puerta. Hicimos carteles. ¿Fuiste con los alumnos? Fuimos con los alumnos sábados por la mañana y íbamos puerta por puerta. Primero yo le hice a ellos, les di mi tarjeta personal para que ellos, le hice, pues hicimos unas sesiones, lógicamente, un trabajo previo. Hicimos unos carteles, primero hicimos unos carteles y entonces los distribuimos por toda la barriada, los fuimos pegando, pedimos permiso en las panaderías, en las churrerías, en las tiendas de comestibles, los pegamos en todo. Y ya empezamos el verano anterior justo, cuando estaban esos niños en tercero de la ESO. A partir de ahí luego quedamos varios sábados, íbamos por los sitios de restauración, bares, etcétera, etcétera.
y ellos iban pidiendo fotografía antigua de la colonia y le ofrecían el proyecto. Ellos llevaban cada grupo, porque yo los dividí en grupos, mi tarjeta personal del colegio para que vieran que era una cosa seria. Y ya luego algunos sábados me incorporaba yo con ellos. Es como decimos, si ¿qué profesor hoy, con todo mi respeto, lo hay así también? Lo que pasa es que a esto no se le da bombo en los programas de televisión, se dan a otras cosas. Pero esos alumnos, al hacer esto que me estás contando, se emocionaban y claro que se emocionaban, querían claro, más. Querían más. Es decir, anda, pero más. si hemos conseguido esto, lo que decía, si pegaban una puerta, don Carlos, aquí han dicho que no tienen, pero cuando llegaban a alguna, decían, don Carlos, que no han abierto la puerta y han dicho que tienen varias fotos y que podemos... Es una motivación. Es una motivación para ellos. Buenísimo, llegaban. buenísimo. O, por ejemplo, luego quedaba yo algunas tardes con ellos y los cogía con mi coche y fuimos mirando las alas, las voladuras del tejado, los alerones para que ellos fueran fotografiando, porque había tejas con el nombre Viana de Cárdenas, otro con la familia Modesto Escobar Acosta, porque no podemos olvidar que la familia de los Modestos Escobar Acosta fue los casados Modestos Escobar Acosta con Elisa de Roza, fueron los que al final se hicieron con el control de la colonia de Santa Inés. Y claro, estamos hablando de una fábrica de ladrillo y teja impresionante que tenía su sede administrativa en calle Chegaray, en Málaga. Y que ha sido emblemática para Málaga. Emblemática para Málaga, como ella sola. Allí se fabricaron algunos de los importantes barros malagueños. Exactamente. El señor Cubero fue un técnico de allí, ¿no? Exactamente. Yo creo que la colonia de Santa Inés todavía sí. De hecho, nosotros, creo que lo comentábamos antes, estamos intentando reeditar ese libro en unos años con algún otro alumno, porque realmente la colonia de Santa Inés tuvo una importancia impresionante. Primero porque además fue el primer barrio extrarradio de la ciudad de Málaga, como barrio tal, obrero, y que además yo digo que es el primero que en líneas generales recoge el testigo industrial en ese ámbito de la cerámica, porque sí es verdad que estaba y además con familias, entre comillas, humildes, si lo comparamos con los que venían de fuera de la tierra de cameros, como los Larios, los Heredia, etcétera, etcétera. Pero entonces estaba a las afueras de la ciudad. Estaba a las afueras, de hecho, entonces surgió lo que era la línea de autobús, incluso Málaga la Colonia. Era el primer barrio obrero con escuela, con tiendas, con centros de salud. Con centros de salud. Exclusivo para el barrio obrero. Exclusivo para el barrio, además con su pequeña capilla también, la que luego se convertiría en un centro, creo, de servicios sociales. Hoy lo que era el centro de salud es la biblioteca. Y casualmente, creo, no me equivoco, en lo que hoy es una escuela pequeñita de infantil, pues también era en aquel momento lo que ocupaba la escuela, ¿no? Pues sobre eso trabajaron mis alumnos ese año y claro, luego ese trabajo lo expusieron ellos en público. El trabajo luego lo exponemos al final de curso, lo damos a conocer entre, 200, 300 personas, lo damos a conocer en el Centro de Arte Contemporáneo, en Málaga. Ya el año pasado lo hicimos en la universidad y así llevamos 10 años. Hemos ido siempre cogiendo un año, a lo mejor un tema más de investigación puntual, a lo mejor luego cuando cogimos, pues en el año 2012, con motivo del Bicentenario de la Constitución, pues hicimos el Bicentenario de la Constitución, ¿no? La verdad que también fue curioso. Un buen trabajo bonito. Nos volvemos a la Laurín de la Torre. Nos volvemos a la Laurín de la Torre, que es el pueblo que saben ellos que yo lo llevo en el corazón, porque ya no sé a qué puerta pegar, ya no sé a quién pedirle una foto, ya no sé a quién pedirle no sé qué. A la Laurín de la Torre en blanco y negro. Aquí tienes las fotografías más antiguas que existen. Bueno, realmente ese libro ahora, si me llegara otra vez a mis manos, volveríamos a reeditarlo, porque estamos hablando que ese libro se hizo ya hace 11 años. Pero aquí tiene fotografías. Pero hay fotografías realmente que no habían salido, ¿no? Luego hablaremos también, por ejemplo, de estos libros, pero libros ahí hay fotografías, las primeras de la localidad, que está identificada en fecha, en fotografía, en fecha, exacto, en escenario, espacio. Fíjese la foto, pero fíjense también en la descripción de la foto. De la fotografía, el tamaño real, el tamaño que tenía, lo que luego eran las personas que aparecían. Bien descrita, una foto tiene mucho valor. Sí, una foto realmente está perfectamente ubicada y eso tiene un esfuerzo tremendo. Pero yo quisiera, si no le importa decir, para mí hay una joya, pero no es una sola, hay muchas. Es que hay muchas joyas, pero joyas me refiero, ojo, que quede muy claro, que no por lo que yo he hecho. Cada libro es una joya. Pero que no es por mí. Yo siempre digo que cuando yo presento un libro, digo que no quiero que hablen luego de mí. Yo me gusta ser muy humilde, es que me gusta la humildad y me enseñaron mis padres el concepto de humildad muy claro. Yo quiero que hablen de mi pueblo, de la Laurín de la Torre. Yo lo considero mío, aunque no soy de Ciudad Real, soy de Ciudad Real, aunque sea, pero me han adoptado en Alaurín y yo quiero que hablen de mi pueblo. Pero sobre todo quiero que hablen de sus libros. Yo le digo siempre a las personas que hablen de sus libros, porque ahí está su historia. Es la historia de ellos, donde han nacido, donde han vivido, donde están sus padres. Cierto, al final de todo es para ellos. Es para ellos, ¿no? Y uno de esos libros es ¿no? A la Laurín de la Torre, la fotografía escolar. Ese fue para mí un libro que marcó un antes y un después. Desde 1920. Hasta 1972. La historia de ese libro es muy curioso, porque yo un día empecé a tirar de fotografía antigua del pueblo y preguntaba y decían las personas, por mi amor a la enseñanza, pero mire usted, profesor Carlos, si es que no hay fotografía, en aquella época no se hacía. Y entonces empezamos a tirar puerta por puerta, hilo por hilo, y sacamos más de 120 fotos de grupos escolares desde el 20 al 72. Y ahí hay 1.800 personas, donde están identificadas con nombre y 2 apellidos 1.500 personas. A ello voy yo. A eso es, a ello 1.500 personas. ¿no? Fíjense ustedes la belleza de la foto, pero fíjense que está cada persona descrita.
¿Qué labor, qué trabajo tiene eso? Sí, sí, eso tuvo un trabajo de 5 años, verdaderamente. Eso fue un trabajo de 5 años. Luego el prólogo, pues para mí será un libro que pasará mientras Dios me dé vida, porque estaban recuperados todo y cada uno de los nombres, y está prologado por el letrado de la Comisaría Provincial de Málaga, don Pedro Pacheco. En aquel momento, Pedro Pacheco, letrado de la comisaría, fue quien tuvo a bien prologarme el libro, porque decía que eso era una obra descomunal. Hoy en día, que eso es lo que también pasa con la historia, ese libro no lo podríamos hacer, porque la mayor parte de los que ayudaron en la descripción ya han fallecido. Es decir, ese libro sale a la luz en el año 2009, ese libro, como todos, los pueden adquirir en Alhorén de la Torre, pero ese libro trabajamos hace ya 13 años con personas que tenían 80 años. Esos con 80 años yo ya creo que viven 1 o 2, ya prácticamente todos han desaparecido. Pero este no es un libro de Alhorén de la Torre. Este es un libro de Alhorén de la Torre y la barriada. Y de toda la barriada. Desde la Alquería, la estación de la Alquería, del Romeral, Santa Amalia, Zapata, no se centra en el pueblo, también se recoge los alrededores. Todo, y además lo más curioso es que igual aparece luego recogido, pues por ejemplo, incluso las excursiones. No solo habla de lo que es la escuela, sino también hay ya profesores que llevan con su cámara y van a lo mejor a hacer una excursión a la Alhambra, y entonces pues también llevan esos profesores su cámara y le hacen fotos en el interior del autobús. Sería a lo mejor para nosotros impensable. Hoy sí, porque los niños con cualquier móvil hacen 50.000 fotos, pero si nos vamos a los años 60 y han pasado ya 60 años, diríamos, pero ¿y alguien hizo? Volvemos a lo mismo, siempre había algún maestro en alguna localidad que tenía más interés que el resto. Sí. Y esos son los que han dejado el legado para ese pueblo. ¿Habrá sido el germen para el actual museo que hay en la Alhorén de la Torre sobre la escuela? Bueno, no, el germen yo siempre quiero decir que el germen del Museo Andaluz de la Educación, que está con su sede en Alhorén de la Torre, lo tienen dos personas muy claras, una de ellas ya fallecida, que fue Jesús Asensi, y la otra José Antonio Maña. Yo soy un humilde docente que es miembro asesor del Museo Andaluz de la Educación, pero sí es verdad que desde aquí, porque ya lo habréis comentado en alguna otra ocasión, rompo una lanza a favor del Museo Andaluz de la Educación, que está en Alhorén de la Torre, al que invita a todo el mundo que acuda, porque es único ahora mismo en el caso andaluz, es el mejor museo que tenemos de Andalucía. ¿Único en Andalucía? Único en Andalucía. Hay otras muchas salas, por ejemplo está en Sevilla, en la universidad, tenemos otro pequeñito también que era en Cádiz, pero el Museo Andaluz de la Educación tiene su sede instalada en Alhorén de la Torre, se inauguró ahora justo el 30 de noviembre, al día siguiente de yo presentar el libro de la sanidad en Alhorén de la Torre, y es un museo en el que José Antonio Maña y Jesús Asensi han puesto todo y cada uno de su tiempo, toda la carne en el asador, para demostrar realmente la historia de nuestro país y de nuestra localidad. No, la historia de nuestro país. Fíjense, porque ahí está, ahí se van a comprobar los libros, ahí se van a comprobar la libreta, ahí se van a comprobar las carteras, ahí se comprobaba todo y cada uno de los aparatos científicos que utilizaban los maestros en la escuela. Nos puede gustar más o menos, pero esa era nuestra historia. Además que el museo realmente es como si, y coloquialmente por estos lares, para quitarse el sombrero, pero no me refería a que no es que no guste, es que puede parecerte mejor o peor la educación, pero esa es la educación, y lo que tenemos hoy en día es lo que se enseñó en aquella escuela. Cierto. Es un museo único. Yo invito a todo el mundo a que acuda. Está abierto en horario de mañana y tarde. ¿En qué dirección? Pues está en la plaza al final de calle Ermita, y vamos, en una sede única, porque es la sede, o sea, es curioso porque el Museo Andaluz de la Educación ha recogido lo que era, se ha ubicado en la primera escuela que tuvo Alhorén de la Torre de la Hermandad de Labradores. Es decir, Alhorén de la Torre tiene una hermandad de labradores, pues como casi todas las localidades, que estaba un poco focalizando lo que era su actividad económica a través del campo. Entonces lo que era la escuela de patronato de la Hermandad de Labradores se funda, se crea en la sede de la Hermandad de Labradores. Entonces ese edificio, que hoy estaba totalmente, no en desuso, ojo, porque sí, después de desaparición de la Hermandad de Labradores, con los institutos de colonización y demás, esa sede de Hermandad de Labradores pasó a ser biblioteca. Pero es verdad que ha mantenido siempre un uso educativo, es curioso. Entonces lo que se abrió como Hermandad de Labradores, instaló ahí una escuela de niños y de niñas en el año 60, y hoy en día, curiosamente, el espacio que era una escuela de la Hermandad de Labradores es el Museo Andaluz de la Educación. Y qué mejor uso se le puede dar. Y qué mejor uso. Es decir, yo siempre he dicho que hay que dar continuidad a nuestro patrimonio histórico. Es un patrimonio muy reciente. ¿Nos va a sorprender visitarlo? Sí, indudablemente. Yo le digo a todo el mundo que acuda también a la página web para verlo y que se quede con ganas, porque hoy en día que todos lo acudimos a la página web y nos percatamos de lo que hay, porque vemos mucho de las nuevas tecnologías, pero se va a quedar con ganas, no, es que va a ir a verlo. Es decir, yo tengo que ver aquello en primera persona. Muchos nos emocionaremos cuando veamos allí instrumentos de nuestra niñez. Sí, vamos, yo siempre digo que aquel que está acudiendo al Museo Andaluz de la Educación se está quedando emocionado. Pero sobre todo yo quiero aquí aplaudir enormemente la labor de José Antonio Maña y de Jesús Asensi, que ya nos acompaña del cielo, y luego de Manuel López, que es el diputado hoy en día en Málaga,
de economía, pero es uno de los grandes impulsores del Museo Andaluz de la Educación, de todas las personas que han estado ahí, y de luego, bueno, los que formamos el Consejo Asesor, yo en mi caso como profesor también de la Universidad de Málaga, del Departamento de Historia de la Educación. Pero vamos, yo me sitúo en un segundo plano. Yo digo que los grandes artífices son ellos, pero sí es verdad que yo invito a todo. Profesor Carlos. No, es la realidad. Yo soy un simple profesor que cada día quiere más a sus alumnos, porque quiero que cuando yo ya me vea mayor, como se lo digo a ellos hayan dicho, el profesor Don Carlos nos enseñó a que tenemos que tener pasión por lo que hacemos. Yo les digo una frase siempre: nunca cojáis algo en función del dinero o de otra cuestión que no sea nada y exclusivamente que la que os guste, porque aquel que hace lo que le gusta a diario está siempre ocupado, como me pasa a mí, pero nunca trabaja. Yo siempre estoy ocupado, pero no trabajo. Alguno que me escuche dirá, este hombre está loco. Pero disfrutas con lo que hace, claro. Pero claro, pero yo siempre estoy ocupado. Para mí el trabajar es otra cosa distinta. Claro. El ir a obtener un sueldo, pero tienes que ir por fuerza. Sí. Yo por eso para mí el día no tiene hora. Me da igual que sean las 5, que las 6, que las 7, que las 2 de la mañana. Profesor, la gente se estará preguntando, ¿dónde consigo yo todos estos libros? Pues todos estos libros están en Alhaurín de la Torre, en el Ayuntamiento, y también creo que hay alguna que otra librería que los tiene a su disposición, pero en la biblioteca y en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre los tiene. En la Allí se pueden pedir. En la biblioteca se pueden pedir, tanto esto, yo también quiero no terminar hoy mi intervención, a la que nunca podré agradecer que me haya invitado, como los de otros autores que también han escrito libros muy interesantes. Yo parece que soy el más prolífico, el que más he publicado, 17 monografías de Alhaurín de la Torre. Lo es. Te digo que cualquiera se sorprendería, pero cada una es un tema, desde las biografías de un periodista, desde la biografía de tal, y entonces las pueden recibir en Alhaurín de la Torre. Y como hemos dicho, como es sin ánimo de lucro, siempre a un precio muy módico. A un precio módico. La verdad que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre nos tenemos que quitar coloquialmente también el sombrero. Que hacer un libro como este tiene un costo. No, vamos a ver, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, lo digo aquí claramente, cada vez que se hace la publicación de un libro, en el acto incluso de la presentación regala un libro a cada una de las personas que acuden. Lo regala literalmente. Y luego, bueno, pues el precio que se pone es un precio muy módico para las horas que esto tiene, porque realmente yo ya digo que no he cobrado nada. Esto no pueden decir, si alguien me escuchara y que se mueve a otros niveles que yo no llego, porque yo me muevo en un nivel muy básico, pues dirá, este hombre está... No, yo, si además lo hubiera dicho, pues mira, por todos estos libros he cobrado 1.000, 200 euros, 10.000 euros, no he cobrado absolutamente nada. No es el caso. No es el caso. Pero qué bonito ejemplo el del Ayuntamiento para fomentar la cultura y la historia. Claro, yo siempre digo que también, detrás de cada hecho siempre hay un equipo. Dicen siempre, detrás de cada hombre hay una gran mujer. No, detrás de cada mujer hay un gran hombre y detrás de cada hombre hay una gran mujer. Pero es que esto es un todo. Detrás de cada trabajo siempre hay un todo. Sí. Detrás de cada libro hay personas, como yo he mencionado antes, a Miguel Barrenuevo, a Antonio Rocha y a todo y cada uno de los que me han ayudado. Pero en este caso, además, la pieza rectora, la columna vertebral es el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que desde hace muchísimo tiempo, de la llegada al pueblo de Joaquín Villanueva Rueda como alcalde, él ha tenido muy claro que tenía que recuperar la historia de su pueblo. Y yo creo que, nunca mejor dicho, no, es que lo está haciendo, ahí está. Y es que merece la pena. Merece la pena. Es decir, Alhaurín de la Torre ha incrementado su producción bibliográfica en más de 30 o 40 libros, que se dice pronto, y están todos tratados, los parques, los jardines, la historia de la sanidad, la historia de las cofradías, la historia de la fotografía antigua, de los periódicos. Por ejemplo, yo no hemos mencionado, si me permites que lo coja, claro. Sebastián Roca Ortega, este hombre fue el cronista de Alhaurín de la Torre en la Unión Mercantil, un hombre que acudía con su bicicleta a recoger toda y cada una de las noticias que pasaban en Alhaurín de la Torre para publicarlas en el periódico de la Unión Mercantil. Hoy en día, ¿de qué años hablamos? Pues estamos hablando, pues prácticamente él fue periodista del 25 al 36, hasta que desgraciadamente fue víctima también de la Guerra Civil. Pero Sebastián Roca Ortega recogió todo y cada uno de los hechos que ocurrían en el pueblo. El pago que se le dio. Y entonces, bueno, pues tristemente además tuvo ese pago, ¿no? Pero bueno, como lo tuvieron desgraciadamente, yo siempre digo que de la Guerra Civil tenemos que aprender mucho y tenemos que aprender mucho de... Y ahí están todas las crónicas que él escribió, ¿no? Todas y cada una de las crónicas. Es una historia del pueblo, del día a día. Sí, totalmente. Aprovecho ahora que estamos hablando de este pago y de esta labor desinteresada para preguntarte, conociendo el pasado, ¿podemos predecir el futuro? No lo podemos predecir, pero si además yo sí voy a decir una cosa. Me he preguntado por algo para mí muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido un pasado verdaderamente muy difícil sin pensar en la Guerra Civil. Si no hemos tenido me va a permitir que haga un pequeño análisis. Hemos tenido un pasado muy difícil porque si repasamos la historia, nos hemos encontrado en cualquier ámbito de cualquier espacio geográfico, con a lo mejor unos años 60 o 70, donde no habíamos cambiado prácticamente nada. Sin embargo, el ser humano del siglo XXI lo tiene todo. Tiene las nuevas tecnologías que le ponen en cualquier confín del mundo. Tiene todos los medios para transportarse, para comunicarse, para vivir. Sin embargo, yo creo que hay algo que hemos perdido el ser humano en el siglo XXI, que es el sentido común.
hemos perdido el sentido común, hemos perdido el norte. El más común de los sentidos. Y el más común de los sentidos. Cuando uno pierde el más común de los sentidos, que es el sentido común, y todo el mundo, ojo, hoy con lo que voy a decir, se siente importante, y todos tenemos nuestro valor, todo el mundo es necesario, pero nadie es imprescindible. Las nuevas tecnologías, lo digo donde voy y donde vaya, están haciendo que todo el mundo quiera tener su minuto de gloria. Mi padre, que en paz descanse, me enseñó que más vale el respeto que la admiración de las personas. Entonces yo creo que hoy hay poca gente que se hace respetar, porque la gente no es seria. Entonces todo el mundo tiene hoy su canal, todo el mundo tiene hoy su cuenta, todo el mundo tiene hoy su Facebook, todo el mundo tiene su libro cara en castellano, pero hay muy poca gente seria. Y los muchos que hay serios, que son muchos, no se les da a conocer. Por lo tanto, podemos predecir el futuro. Yo veo un futuro a veces, bueno, claro, vamos viento en popa, vamos sin freno, pero por eso vamos sin freno y cuesta abajo. Yo digo, tenemos que tener cuidado porque nos podemos estrellar en muchos ámbitos. Sí. Cualquiera hoy cuestiona la educación, cualquiera hoy cuestiona la judicatura, cualquiera hoy cuestiona la política, pero ¿qué formación tienen esas personas para cuestionarlo todo? Es más fácil protestar que acatar una norma. Claro, es más fácil protestar, sobre todo porque se protesta sin conocimiento. Y claro, hoy en día es lo que decíamos antes, hoy en día se tiene un conocimiento tan vano, muchas veces, y tan banal, tan vano, sí, pero tan banal. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque se acude a fuentes de información que son muchas veces muy locales y que no están contrastadas. Y cuando se acude a las fuentes de información, a lo mejor más plurales e internacionales, están muy cegadas por la política. Entonces, tienes que tener... Hay una contradicción ahí donde yo digo, hay que estar continuamente aprendiendo, hay que despojarse de la política para emitir juicio, porque si no te despojas, es muy difícil, sí, hay que despojarse y es muy fácil. Es muy fácil para quien no le debe nada a nadie. Cuando le debes algo a alguien, no es tan fácil despojarse. Yo, con cierta edad que ya tengo, lo digo donde vaya. A nadie le voy a faltar el respeto nunca, pero hay que decir las cosas como son. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y luego hay otros colores. Pero eso hoy en día de que queremos hacer, de que es que eso le parece a usted blanco, eso nos lleva a eso, a interpretar futuros que yo digo, pues no sé hacia dónde vamos muchas veces, porque algunos lo blanco lo están queriendo ver gris y lo negro amarillo, y vamos por mal camino. Y nos vamos por las ramas, pero no avanzamos. Y no avanzamos, y cuando te vas por las ramas, los polos no son buenos, y hay que avanzar con contundencia, con seriedad, con rigurosidad, y pisando fuerte. Y para pisar fuerte hay que tener muy claro que el sentido común no puede faltar. Exacto, y yo creo que hoy falta el sentido común. El sentido común, el respeto, la humildad. El respeto, la humildad. El ejemplo que nos está dando el profesor. No, yo siempre, lo que siempre digo, y lo digo por ejemplo con la cuestión de los libros, es, yo siempre le he dicho, muchos me dicen, don Carlos, le busqué el otro día en internet y usted no tenía Instagram. Digo, es que yo no necesito que tenga Instagram. A mí quien me busca me encuentra. Quien me necesita tiene mi ayuda. Qué bonito. Pero claro, para eso tienes que entender en realidad que tienes que trabajar en silencio. Porque cuando tú trabajas en silencio, tu trabajo hará todo el ruido. Exacto. Pero cuando tú trabajas continuamente diciendo lo que vas a hacer, al final es que te queda en nada. Comienza a valorarte tú para que luego ya te valoren. Para que los demás te valoren. No, y tienes que valorarte con hechos. Aquí con no... eso, trabajando. Trabajando en silencio. Yo digo a mis alumnos que ellos tienen que trabajar. Tienen que trabajar en silencio. En silencio en el sentido de no estar continuamente vendiendo lo que hacen. De no estar diciendo yo voy a hacer esto. No, porque entonces al final no eres creíble y además tiendes continuamente a recibir el aplauso inmediato. Y el aplauso inmediato es imposible recibirlo. Es muy difícil. Es muy difícil porque hoy se compite en todos los ámbitos, ¿no? Entonces yo soy de esa opinión, ¿no? Mezclo la investigación, la enseñanza, mi pasión, que son mis alumnos, mi vida, y bueno, y la pasión de que vosotros me hayáis invitado, porque yo no sé si estaré... Hombre, y muy agradecido que estamos en que hayas venido. Queda esa invitación para buscar tus libros. Sí, en la Laurín de la Torre los tienen en la biblioteca, en el ayuntamiento. Muy bonito, y a la Laurín de la Torre. Sí, es un pueblo al que la gente yo invito a que vaya, porque tiene solamente... Yo creo que a la Laurín de la Torre ha servido perfectamente hacer una simbiosis entre lo que es un paraíso, no es un jardín, pero luego además también es su casco histórico, su pequeño núcleo. Pensemos que a la Laurín de la Torre quizás sea el pueblo, es otro de los estudios que tengo en mente, que ha experimentado el mayor crecimiento en todos los aspectos, en el Producto Interior Bruto, en todos los ámbitos, desde los 60 hasta ahora. La Laurín de la Torre tenía 6.000 habitantes en 1960 y hoy superamos los 40.000. Somos una localidad cercana, nos damos la mano con Málaga, tenemos el aeropuerto a 3 minutos, a 5 minutos y sobre todo tenemos unos accesos extraordinarios, tenemos la autovía que nos pasa rodeando y abrazándonos y tenemos sobre todo a su gente. Yo quiero romper una lanza a favor de toda la gente de la Laurín de la Torre. Mira, a mí me han adoptado, yo creo que por pesado, no por tanto trabajo. Yo puedo dar fe que cuando he ido a la Laurín de la Torre me han acogido siempre muy bien. Sí, no, la Laurín de la Torre es un pueblo extraordinario. Por motivo de visita, por motivo de investigación, por muchos motivos, y siempre ha sido maravilloso. Sí, la Laurín de la Torre es un pueblo precioso. Muchas gracias
por habernos acompañado. No, gracias, yo espero que... Se me ha hecho muy corto. No, pues a mí yo creo que se me ha hecho quizá a lo mejor de que he sido muy pesado con vosotros. Yo os agradezco profundamente que me hayáis investigado, que me hayáis invitado. Agradezco profundamente a Fion Televisión que os hayáis acordado de un humilde profesor como yo, y yo me sentiré feliz, además de que me hayáis invitado, me sentiré plenamente feliz si hoy esto sirve para que la gente recoja el testigo y diga, mira, todavía hay personas que aman la enseñanza al 100%, que encuentran en la investigación un medio de devolverle a los pueblos su historia y su pasado, porque un pueblo que conoce su historia está no obligado, es que ya está, además, como yo digo, pleno y lleno para transmitir ese conocimiento a generaciones venideras. Algunos creen que, yo siempre digo que con la cuestión de los clones y las nuevas tecnologías, algunos creen que se van a quedar aquí de por vida. Y nos vamos a ir todos. Todos nos vamos a ir. Y lo que estamos dejando, yo a veces creo que no es un legado bueno. Entonces, si esto sirve para que tanto alaurinos como gente de otros pueblos de la comarca, como yo digo, por lo menos tengan esa iniciativa y ese ápice de decir, vamos a ponernos a investigar para recuperar nuestro pasado, y que haya ayuntamientos como el de Alaurín, yo me siento feliz. Eso intentamos, que a través de este programa hermanar por medio de la cultura a todos los pueblos. Pues gracias de corazón. Sabía que no nos iba a defraudar, que nos iba a encantar, y por eso, al menos nosotros sí valoramos tu asistencia y te queremos premiar con un reconocimiento a la excelencia por la labor que hace. Bueno, yo con estas cosas siempre he dicho, y además me da un poco de vergüenza, a lo mejor se me cambia algo la cara, yo lo digo, no es afán ya de una enorme humildad ni una falsa humildad, yo creo que nunca me merezco nada, yo siempre pienso, lo digo donde voy. No sé, en mi infancia, que no viene al caso, pero y además espero no emocionarme, pero yo siempre digo nada más que creo que no me merezco nada, porque lo que más me merezco es la vida, me la dieron mis padres, me merezco a mis alumnos, a los que todos los días les pido que tengan ganas de hacer las cosas, y simplemente, pues, eso, no me merezco nada más que poder vivir, que la gente me invita a cosas, pero bueno, el reconocimiento... Nuestra opinión, te lo mereces. Gracias de corazón. Te lo agradecemos. Gracias, de ser bien nacido es ser bien agradecido, así que gracias de corazón por este detalle que ha tenido Fion Televisión conmigo, con un humilde profesor y un simple aprendiz del trabajo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo, y bueno, disfrutado, y me he quedado con ganas de más, pero el tiempo nos come. Pero ahora después lo voy a invitar al profesor que venga otro día más. Hasta el próximo programa.